Sea el nombre de Jesús. Pero amado hermano, el que quiere llenarse de la gloria de Dios también puede llenarse de la gloria del Señor. Mis amados hermanos, aleluya. Como sabemos, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. ¿Cuántos queremos? Hay otro mensaje, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos queremos escuchar más palabra del Señor? Aleluya, amados hermanos, mire, el Señor es bueno. El Señor es bueno. ¿Cuántos creemos que el Señor es bueno? Aleluya. Mire, amado hermano, todavía nos falta, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, para terminar esta vigilia. No nos vamos a ir luego, bendito sea el nombre de Jesús. Pero mire, ¿por qué le digo que el Señor es bueno? Porque, amado hermano, aleluya, en esta mañana, bendito sea el nombre del Señor, nuestro hermano Víctor nos va a compartir la palabra del Señor. Así que voy dejando el tiempo con nuestro hermano Víctor. ¿Cuántos sabremos que él predica también, hermano? Aleluya, el hermano predica y Dios lo usa también, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, así que, amado hermano, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque conocemos a los hermanos, aleluya, y han dado testimonio, hermanos, y están aquí con nosotros, y dejo el tiempo con nuestro hermano Víctor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, amado hermano? Ya su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. Él es bueno, Él es misericordioso, y por su gracia estamos en esta hora de la mañana. ¿Cuántos nos gozamos en la presencia de Dios? El Señor de una u otra manera nos habla en su palabra y a través de los cánticos. En esta preciosa hora es una gran bendición que el Señor nos tiene en este lugar. No somos dignos, pero dice su palabra que por su misericordia hemos sido salvados y sanados por sus llagas. Gloria sea nuestro Dios. Oh, bendito es nuestro Dios, amado hermano. Antes de entrar en la palabra del Señor, levanta sus manos conmigo y adoremos un momento a nuestro Dios. Que Él sea el que nos habla, que Él sea el que nos ponga la palabra, porque yo sé que hemos venido para comer de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios amado, Jesús de Nazaret, Padre, bendito Dios, oh mi buen Dios, mi buen Jesús. No soy digno, Padre, de los cielos, nada soy digno de este momento, Padre, que tú me has dado este privilegio, Padre. Señor, necesito que seas tú hablando, Dios mío. Me hago a un lado, Señor Jesús. Bendito Dios, dice tu palabra que tú levantas a quien tú quieres. Tú levantas del polvo al pobre, Señor Jesús. En esta preciosa hora, Dios mío, Padre, que la palabra que tú tienes para nuestras vidas en esta mañana, Padre, que salgamos llenos de tu palabra, Señor, porque eres tú el que va a hablar en el nombre de Cristo Jesús. Oh bendito Dios de la gloria, gracias te doy en esta mañana. Bendito Dios, gracias, bendito Jesús, gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive, amado hermano. Bendito Dios, el Señor es bueno, Espíritu de Dios, porque Él es el único que merece la gloria y la alabanza. Entrémonos a la palabra del Señor, no perdemos tiempo. Vaya conmigo el libro de Isaías 45:1. Bendito es nuestro Dios en esta mañana. Es un gran privilegio que el Señor nos tiene. Bendito es nuestro Dios, y gocémonos en la presencia de Dios mientras hay vida, porque el día que este cuerpo deje de respirar, ese día entonces ya nada podemos hacer con este cuerpo, va a volver de tierra donde Dios lo tomó. En esta preciosa hora, si ya lo tiene, hermano, me confirma con un amén. Dice la palabra de Dios, siempre se lee honrando al Padre, al Hijo y al glorioso Espíritu Santo. Leamos todos juntos conmigo, amado hermano. Dice la palabra así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré
puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y crió las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Y yo Jehová soy el que hago todo esto. Puede tomar asiento, mi estimado hermano. El Señor es poderoso, grande y misericordioso, porque el Señor es el que levanta y el que pone. Bendito es nuestro Dios. ¿Cuánto creemos que el Señor es el que levanta y el que pone? A Él le place a quien sea. Él pone al más pequeño, al más grande, para alabar, para bendecir, para adorar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Porque el Señor, a Él nadie le puede decir por qué lo hace, nadie le puede decir por qué no lo haces. Bendito es nuestro Dios. En la palabra del Señor encontramos a este hombre. Una pequeña introducción que tengo. Ciro era el fundador y primer rey del imperio aqueménida. Después de conquistar reinos como Media, Lidia y Babilonia. Era un rey persa de una nación gentil. Este rey, el Señor, en la palabra del Señor nos habla que no conocía de Dios. No tenía nada en común con el Señor, como estamos en esta preciosa hora de la noche. Este rey nunca, pues la palabra del Señor nos narra que nunca había tenido algo con el Señor, pero más de una u otra manera el Señor le plació usar, porque después de que él antes era el rey, el Señor lo usó. Después de elegir, Dios lo usó a este rey. ¿Para qué? Para permitir que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo de Dios. El Señor de una u otra manera nos ha librado, nos ha sacado, porque el Señor más de una u otra manera Dios sabe de dónde nos ha sacado. Empezando con mi vida, el Señor me sacó de las tinieblas, porque me había alejado de Él. Pero el Señor es grande y misericordioso. Por eso el Señor puso en mi corazón poner el tema de esta noche, es el propósito del Señor en mi vida. Sabemos que hay un propósito de Dios en nuestra vida, amado hermano. A veces uno no toma en cuenta un mínimo pequeño cualquier cosa que un siervo de Dios puede ponernos donde sea. Puede ser que lavar los baños o algo en la casa del Señor, pero el Señor tiene un propósito en cada vida. A veces uno dice, pero ¿por qué no puedo hacer algo? A veces uno se queda sentado y esperando el propósito de Dios. Pero el Señor quiere, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, tenemos que buscar la presencia de Dios. Nada puede llegar y nada se puede cumplir en nuestra vida si nos quedamos en nuestra casa. Así como en esta mañana el Señor nos permitió reunirnos para que de una u otra manera cada uno de nosotros hay quizás una visión en la mente, una misión que tenemos en nuestro corazón. Pero el Señor con su palabra de una u otra manera nos habla, nos corrige, nos redarguye. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Rápidamente vaya conmigo en el libro de Jeremías. Bendito es nuestro Dios. Jeremías,
1:4. Bendito Dios, santo es su nombre. Alaba a Dios, amado hermano, porque el Señor es grande y poderoso. Él merece la gloria y la honra. Bendito Dios. Jeremías 1:4. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. A veces, amado hermano, el Señor es un gran ejemplo que nos habla aquí en Jeremías. Dice que cuando Dios le habló a Jeremías, Jeremías le dijo a Dios que era un niño. A veces uno le dice: Señor, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no ponen a otro que tiene estudio? Yo no sé, yo no estudié. Amado hermano, dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no es para interpretación privada. La palabra de Dios cualquiera, el Señor lo puede usar, siempre y cuando dejarnos llevar por la palabra de Dios, siempre y cuando obedecer la palabra de Dios. Porque de qué nos sirve saber la palabra de Dios si no la obedecemos. ¿De qué nos sirve saber la palabra de Dios de pasta a pasta si no la vivimos? La palabra de Dios es muy importante que la entendamos, pero también dice la palabra del Señor que la tenemos que obedecer, vivir, practicar, porque el Señor, cuando Él nos llamó, Él nos salvó. ¿Cuántos creemos que el Señor nos ha dado la salvación? Bendito es nuestro Dios, el Señor es misericordioso. El plan de Dios en nuestra vida es que nos salvemos. El plan de Dios en nuestra vida es que la obedezcamos, es que vivamos la palabra de Él. En estos tiempos, amado hermano, muchos de nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no queremos hacer la obra de Dios. El Señor de una u otra manera nos habla, nos dirija, nos redarguya, pero uno se hace el oído sordo, porque a veces uno quiere el propósito a nuestra manera. A veces uno quiere que la voluntad de Dios sea como uno quiere, pero el Señor, el propósito de Él es grande, es poderoso. Y si nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios, entonces Él hará. El propósito de Dios se cumple en la vida del ser humano. El propósito de Dios se cumple en el cristiano cuando el cristiano está buscando de Dios. Porque no se puede cumplir el propósito de Dios, amado hermano, en nuestra vida si nos quedamos durmiendo, o nos quedamos en casa cuando hay hora de cultos, o nos quedamos en casa cuando hay servicio. Amado hermano, es tiempo de que nos metamos en la presencia de Dios. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible, porque dice el Señor: no hay nada imposible para nuestro Dios, siempre y cuando, si en nuestro corazón hay gratitud para buscar la presencia de Dios. Amado hermano, el Señor tiene muchos propósitos en nuestra vida. El Señor no nos quiere ver en tipos de vicios, porque si nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, el propósito de Dios, déjame decirle que no se puede cumplir en nuestra vida. ¿Por qué le digo, amado hermano? Cuando muy empezamos la predicación, les mencioné de dónde Dios me sacó. ¿Usted cree que si yo no me hubiera dejado llevar por la palabra de Dios, estaría en este lugar? ¿Usted cree que si uno fuese desobediente o no haría caso a la palabra de Dios, estaríamos en esta noche? No, yo sé que no. Hay muchas excusas en este país. No me he dado cuenta en este país que la gente le pone siempre la excusa de ir a buscar de Dios el cansancio.
Es cierto, hay cansancio, amado hermano. Hay cansancio. Pero la palabra de Dios dice que nos esforcemos. Si queremos que la voluntad de Dios, si queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo en oración, en ayuno. Tenemos que buscarlo en las vigilias, como estamos en esta hora. Para muchos es una pérdida de tiempo. Claro, al que no es hijo de Dios. Claro, al que no tiene esa mentalidad de ir al cielo, porque el Señor, el propósito, uno de los propósitos del Señor grande es que nuestra alma no se pierde, es que nuestra vida no se pierda en este mundo, porque lo que el Señor quiere es que nos salvemos, lo que el Señor quiere es que nuestra alma se salva, lo que el Señor quiere es que nadie perezca. Pero pues lastimosamente la gente no quiere obedecer la palabra de Dios. Lastimosamente la gente quiere hacer las cosas a su manera. Y lo que Dios no quiere es que la desobedezcamos. El Señor quiere que obedezcamos la palabra de Dios. Por eso aquí nos habla cuando el Señor le habla a Jeremías que hiciera la voluntad de Dios, y Jeremías decía que era como un niño. Pero sigamos ahí, estamos en el 6, en el 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hoy en día la excusa que uno pone es que no puedo hacerlo. ¿Qué dirán de mí? ¿O qué dirán mi familia de mí? Porque yo sé que más de una u otra manera tenemos familias que aún no han conocido de Dios. Tenemos familias que no han conocido de Dios, y la mentalidad que el diablo, que el Señor lo reprende, lo que mete en la mente de uno es que el miedo del cristiano es que le llamen el aleluya. O que le digan, oh, mira ¿qué le ha pasado? Pero el Señor con su palabra nos habla que Él va con nosotros. Si Él va con nosotros, ¿quién puede contra nosotros, amado hermano? El Señor es grande y poderoso. Solamente es confiar en Dios. Solamente es obedecer la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que a Él se agrada cuando sus hijos le obedecen. La obediencia, dice el Señor, que es más vale la obediencia que 1000 sacrificios. Bendito es nuestro Dios, amado hermano. Por eso el Señor nos habla que tenemos que hacer la voluntad de Él. Tenemos que hacerlo. Porque el enemigo hoy en tiempo pone muchas excusas en la vida del cristiano. Cuando es día de culto, si muchos nos damos cuenta, la gente pone de excusa de ir a comprar lonche. Para eso sí, la gente no puede estar sin el refrigerador vacío, porque se pone a preocupar. Pero ¿cómo el Señor va a cumplir su propósito en nuestra vida si no buscamos de Dios? ¿Cómo el Señor va a cumplir su propósito en nuestra vida si ponemos los alimentos físicos que el alimento espiritual? El Señor quiere que nos llenemos de su palabra, para que cuando entonces el enemigo venga con sus acechanzas, no va a poder. ¿Por qué? Porque estaremos llenos de la palabra de Dios. Entonces el propósito de Dios cumplirá. También déjame decirle que el propósito de Dios se cumple al tiempo de Él. Porque eso es lo otro que tenemos. Queremos que el propósito de Dios se cumple de noche a la mañana en nuestra vida. Y si no lo buscamos, ¿cómo se va a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, amado hermano? Por eso el Señor nos habla en esta noche que busquemos, que hagamos la voluntad de Dios. Vaya conmigo en Eclesiastés 12:12. El Señor es grande y poderoso, porque sé que hemos venido a alimentarnos de la palabra de Dios.
Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, venimos a alimentarnos, venimos a llenarnos de la palabra del Señor, porque cuando estamos afuera no sabemos con qué nos podemos topar, porque el Señor nos tiene la palabra para que nos preparemos, para que nuestra mente esté preparada en cualquier momento, porque el enemigo se levanta en cualquier momento. Esa es la palabra del Señor, Eclesiastés 12, 12. Bendito Dios, aleluya. Esa es la palabra de Dios. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio. Es fatiga de la carne. Aquí nos habla, por esa razón el ser humano a veces dice, para hablar de la palabra de Dios, para decir a alguien, Cristo te ama, arrepiéntate, deja el vicio. A veces la gente dice, necesito mucho estudio para hacerlo. Aleluya. Necesito sacar tal nivel de estudio para poder predicar la palabra de Dios. Pero sabemos, aquí nos habla claramente. Yo sé que estudiar es bueno, no es de que el estudio no es malo, pero el Señor nos habla en su palabra y lo que está escrito es la palabra de Dios y no la podemos torcer, amado hermano. Bendito es nuestro Dios. El Señor nos habla que el mucho estudio es fatiga de la carne. Bendito es nuestro Señor. Dice el 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amado hermano, el Señor nos habla claramente. La palabra de Dios es tan clara como el agua, porque nadie puede decir que no la entiendo. Nadie puede decir que no entiendo esto. Dice la palabra del Señor que el temor a Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida es que tengamos temor. El temor de Dios no es que tengamos miedo así, que nos asustemos de Dios. El temor de Dios es que nos guardemos para Él. El temor de Dios, cuando el cristiano tiene el temor de Dios, no es tan fácil, se mete en donde Dios no le agrada. Cuando el cristiano tiene temor de Dios, no es tan fácil, pone una música mundana cuando va manejando. Cuando el cristiano tiene el temor de Dios, no es tan fácil meterse en discusiones con alguien. Siempre y cuando el Señor nos redarguya. ¿Por qué le digo? Porque yo en mi trabajo a veces, pues el enemigo busca una manera. Busca la manera donde levantarse o donde equivocarse uno, donde fallar. Pero el Señor nos habla. Yo sé que el Señor de una u otra manera nos enseña la palabra, cómo debemos de guardarnos para Él. Porque cuando uno se aleja de las discusiones, no es que uno, porque yo sé que la gente a veces dice, no, es que tiene miedo, o es que este no es hombre, te humillan. Pero dice el Señor que es más vale que uno se aleja de las cosas que son desagradables a Dios. Porque entonces cuando uno se aleja, no es que uno sea cobarde, sino que es porque uno tiene el temor de Dios. Tiene ese temor de fallar a Dios. Tiene ese temor de no hacer las cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Para el ser humano piensa que estando en un lugar oscuro, en el bosque, piensa como que si no hay nadie. No es de que uno esté lejos del pastor, entonces va a decir, no, pues el pastor no está acá. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Total, nadie me miró. Pero a veces en la palabra de Dios nos habla, a veces uno nomás mira a los lados. Y no llega en la mente de uno de mirar arriba.
Sabemos que hay un ojo que vela sobre toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que Él mira a los justos y a los injustos. Y nadie se puede escapar, nadie puede decir, nadie me vio. Nadie me vio porque no había nadie. Pero déjame decir, amado hermano, el Señor está en todo lugar. Por eso el Señor nos habla que tenemos que tener el temor de Dios. Si usted y yo llegamos a tener el temor de Dios, déjame decirle que el plan y el propósito de Dios se cumplirá a su tiempo. El propósito de Dios en cada vida. Yo sé que hay un propósito de Dios en cada vida. Como le vuelvo a repetir, nunca imaginé estar en este país. Nunca me imaginé desde que estaba en nuestro país de Guatemala. En ningún momento muchos de mis compañeros o familiares a veces decían, ¿y tú no piensas ir allá? ¿Y tú nunca tan siquiera te gustaría ir allá en Estados Unidos? Y yo le decía, pues así que se diga que ya me quiero ir, no. Será el tiempo de Dios. Si Dios lo permite, pero primero Dios que un día sí. Así le dije una vez a alguien así. Y por esa razón le digo, llego a entender que el propósito de Dios no es cuando uno quiere. El propósito de Dios es cuando Dios le place. Por esa razón el Señor tiene un propósito en cada vida. El propósito de Dios es que vivamos nuestra vida para Dios. El propósito de Dios es que usted y yo vivamos el resto de nuestra vida agradando a nuestro Dios Todopoderoso. Porque el Señor nos habla que Él viene pronto. Él viene pronto, amado hermano. Y si queremos que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida, busquemos a Dios, tememos a Dios, amémonos unos entre nosotros, porque a veces hoy en día no nos amamos entre unos a otros. Y eso no es la voluntad de Dios. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios en nuestra vida, cuando Dios nos salvó, el propósito de Dios es que vivamos como Él. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Es un propósito de Dios en nuestra vida, porque Él es santo. En una ocasión alguien me dijo, dice, yo le dije a la persona que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Sí, dice, pero no podemos hacer todo y toda la palabra de Dios dice no lo podemos hacer. Yo le dije, sí se puede cuando uno se propone. Las cosas se hacen, le digo, si uno se propone. Yo sé que de noche a la mañana no se hacen las cosas, pero si uno se propone, sí se puede hacer. Entonces, amado hermano, el propósito de Dios en nuestra vida, a veces uno se pone a pensar, ¿cuál será el propósito de Dios en mi vida? A veces se queda pensando así nomás. O a veces dice, no va al culto y pensando cuál es el propósito de Dios. No busca de Dios, no ora a Dios y pensando cuál es el propósito de Dios. Mientras el Señor dice en su palabra que tenemos que buscarlo. Si queremos que el Señor obra en nuestra vida, tenemos que buscar de Dios como el alimento físico. Por eso, amado hermano, el Señor es grande y misericordioso. Porque le digo, yo me pongo a pensar, a veces me pongo a pensar y le digo, el Señor me salvó, el Señor me libró, el Señor me perdonó. Hay un propósito en mi vida. Yo sé que el propósito de Él es que yo me salve, pero no es solamente la salvación, sino que el propósito de Dios en cada vida, en cada alma, es predicar la palabra de Dios para muchos. Para muchos no queremos hacerlo, porque soy yo uno de ellos. Nunca me ha gustado hablar en público. Nunca me recuerdo cuando estaba estudiando, porque siempre cuando uno está estudiando a veces le pasan a exponer. Exponer es que vas a
explicar de lo que uno está estudiando. Y siempre uno se esconda, uno dice no. Y cuando estaba escudriñando la palabra de Dios, el Señor decía en su palabra que el plan de Dios no es como el plan del hombre. El propósito de Dios no es como el propósito del hombre. Por eso, amado hermano, busquemos de Dios para que entonces para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Si queremos que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, seamos obedientes a la palabra de Dios. Porque si usted y yo obedezcamos la palabra de Dios, de una u otra manera Dios hará lo que Él hará. Él moverá su mano contra sus hijos, porque sabemos que si buscamos de Dios, hoy en esta noche, déjame decirle, yo sé que uno tiene sueño. Yo sé que sí, el cuerpo lo que quiere es tirarse en la cama. Yo sé que a veces uno, como escuchamos lo que digo el siervo, dice hoy, que a veces cuando uno se pone a orar, ya como que quiere dormir. Pero cuando estás en la cama como que se te va el sueño. Pero gracias a Dios que usted y yo nos esforzamos. Porque lo que quiere Dios es que nos esforcemos. Lo que quiere Dios es nuestro esfuerzo. Yo sé que Dios lo puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible. Él lo puede hacer. Pero Él quiere ver el sacrificio. Él quiere ver que nosotros nos esforcemos y ponemos nuestro granito de arena. Porque en esta noche estamos aguantando el sueño no por gusto. Escuchamos hoy que en los tiempos, los que vivieron esos tiempos desagradables ante los ojos de Dios, no queríamos que la noche se fuera. Y llegábamos hasta la madrugada. Y a veces no llegamos en la mañana. Y más ahora que esto sí vale la pena. Vale la pena esforzarnos. Gloria sea nuestro Dios. Grande y poderoso es mi Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, amado hermano. Porque Él es grande y poderoso. Con su mano de poder nos ha rescatado. Él nos ha rescatado de una u otra manera. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Pero a veces uno se pone berrinchudo porque el Señor nos da cosas buenas y uno los rechaza. El Señor nos da vida y uno lo quiere quitarlo. Pero el Señor, con su gran misericordia, mandó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario para perdonar a ti y a mí. ¡Aleluya! Para perdonar y a morir en la cruz del Calvario por un pecado que no fue de Él. ¡Aleluya! Imagínase, hoy en día, ¿quién se puede entregar por el pecado del otro? Nadie. Alguien dirá, no, pues yo no lo hice. Que pague el que lo hizo. Es lo que el ser humano siempre piensa. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, con su misericordia, mandó a su Hijo amado sin pensarlo. ¿Será que lo mando o no lo mando? Porque el amor de Dios no se compara con el amor del hombre. El amor de Dios es grande y poderoso, amado hermano. Bendito es nuestro Dios, santo es nuestro Dios. Obedezcamos la palabra de Dios si queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Busquemos y Dios hará lo que Dios hará. Vaya conmigo el libro en Romanos 12:17. Gloria sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Alaba al Señor porque Él es grande. Porque Él está en medio de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Él y sus ángeles. Bendito Jehová de la gloria.
Él es poderoso, amado hermano. Confiemos en Dios. Si Dios nos habla, si Dios te ha hablado de una u otra manera y no lo hemos obedecido, obedezcamos la palabra de Dios. Porque mientras hay vida hay esperanza. No vaya a ser que estando uno en cama entonces vamos a querer buscar de Dios. Porque hoy en estos días muchos de las personas piensan y quieren estar en una iglesia, estando en cama ya no pueden caminar. Pero usted y yo que tenemos los dos pies sano y salvo, podemos venir y podemos bendecir a nuestro Dios Todopoderoso. No deja que el enemigo quite el gozo en nuestro rostro, en nuestro corazón. Porque lo que el enemigo quiere es una entrada. ¿Para qué? Para que entonces mete cizaña y nos aleja de Dios. Y cuando el enemigo gana ese lugar y mete cizaña en el corazón del Hijo de Dios, déjame decirle que el propósito de Dios no puede cumplirse ahí. Amado hermano, tengamos mucho cuidado y no dejemos que el enemigo nos engañe. Romanos 12:17, bendito es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, uno de los propósitos de Dios que tenemos que tener. Dice la palabra de Dios, dice, no paguéis a nadie por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mire, amado hermano, yo sé que para muchos esto es difícil, pero sí se puede hacer. Yo sé que para muchos es locura, pero para Dios es obediencia. Para Dios es tener el temor de Dios. Esto lo que el Señor nos habla aquí. No paguéis a nadie mal por mal. Esto sucede cuando a veces en el trabajo o en cualquier lugar o en familias, porque esto sucede en cualquier sociedad. A veces la gente te hace un mal y ¿qué piensa el cristiano? Quiere darle la vuelta a la tortilla. Es lo que rápidamente piensa el ser humano. No, pues si esto me hizo, yo le haré el doble. O este no me conoce. Pero amado hermano, la palabra de Dios es tan clara como le dije hace rato. Es clara y nadie puede decir qué significa. Por eso el Señor nos habla, no paguéis a nadie mal por mal, mas sino procurar lo bueno delante de todos los hombres. Lo que el Señor nos habla en esta noche es que no paguemos mal por mal. Si alguien te hace un mal, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacerle un bien. Hacerle un bien. Si alguien te alegó, es mejor correr, como le dije a un compañero mío del trabajo. Dice él, era un señor americano, yo no lo vi, pero él me comentó y dice, me regañó, dice, y yo ya estaba listo para darle, dijo él. Y le dije, no, es que si tú le haces eso lo mismo, vas a salir igual que la persona. No habrá una diferencia entre el que no conoce de Dios y el que conoce de Dios. Yo le dije a él, si tú ya estabas preparado, pues tan siquiera para correr. Porque si tú le devuelves, pues saliste igual que él. Total que los dos son iguales. Por eso, amado hermano, tengamos mucho cuidado. El enemigo busca. El enemigo va a buscar. Porque sabemos que en la palabra de Dios nos habla que él vino a matar, a destruir. Él en este momento está pues viendo la manera como para meterse, para engañar, para alejar al cristiano de nuestro Dios Todopoderoso. Pero amado hermano, tengamos mucho cuidado y sigamos confiando en Dios, sigamos pidiéndole a Dios que Él nos aumente la fe,
y que Él haga y cumple su propósito en nuestra vida al pie de la letra y como Él desea. Porque a veces uno quiere, como le dije hace rato, a veces uno quiere que el propósito de Dios sea nuestro gusto. Y no es así. No es así. El Señor sabe lo que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos. El plan y el propósito de Él es que uno esté bien delante de los ojos de Él. Es que uno haga las cosas como a Él le agrada. Por eso, amado hermano, busquemos de Dios. No dejemos lugar al enemigo. Como le digo, en estos últimos tiempos las cosas, a veces el ser humano piensa que las cosas se van a mejorar. Pero no. Si la palabra de Dios lo dice, ¿quién somos nosotros para decir que se va a mejorar? Porque el Señor dice en su palabra que vendrán peores. Es principio, dice. Apenas comienza. Pero Él en su palabra nos aconseja. Porque el único consejo más grande y poderoso es los consejos de Dios. Él nos dice que tengamos cuidado cuando llega esos tiempos. Que no nos alejemos de Él y que no nos dejemos engañar. Porque en estos tiempos hay falsos profetas. Hay muchos que dice el Señor que vendrán en mi nombre. Pero son lobos rapaces. Nomás disfrazados de oveja. Por eso, amado hermano, hagamos el bien. Porque si hacemos el bien, si tenemos el temor de Dios, entonces el plan y el propósito de Dios se va a cumplir. Porque si no guardamos la palabra de Dios y si no obedecemos el propósito de Dios, mejor si no lo pensemos. Porque Dios no nos va a dar algo si no hacemos nada. El Señor quiere que nosotros guardemos su palabra. Quiere que hagamos su voluntad. Yo sé que, como le dije hace rato, aquí en este país, pues uno viene cansado del trabajo, sí. Pero la palabra del Señor nos habla que nos esforcemos, que seamos fieles. Es el propósito de Dios que seamos fieles. Para que entonces el Señor en los últimos tiempos, cuando Él venga, nos dé la corona. ¿Cuántos sabemos que el Señor ya tiene preparada una corona para cada uno? Bendito es nuestro Dios Todopoderoso. Porque la palabra de Dios nos habla que la corona que Él tiene preparado no es como la corona que el ser humano llega a obtener en este mundo. Corruptible. Y solo uno se lo lleva. Si nos damos cuenta en el fútbol, todos, ¿cuántos son? 11 personas que andan ahí corriendo, luchando. Y entre todo el grupo, solo uno se lleva el premio. Pero esto no. El que lucha va a ganar su premio. El que se guarda va a ganar su premio. Porque dice el Señor que es el Dios Todopoderoso, es el mejor pagador. Todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, el Señor tiene todo en cuenta. Dice el Señor, aunque tú le dieras tan siquiera un vaso de agua a uno de sus más pequeños, tiene recompensa. Amado hermano, no crea que su tiempo es pérdida en esta noche. Los tiempos que uno invierta en las cosas de Dios no son tiempos perdidos. El enemigo va a llegar. El enemigo nos aconseja, pero con malos consejos. ¿Para qué vas al culto? ¿No estás cansado? No, ve a la otra semana. O mejor hasta el próximo. Pero si uno deja 1, 2, 3, agarra la costumbre. Y cuando sientes, el enemigo ya haya ganado lugar. Y lo que queremos es que el enemigo no gane lugar. Lo que queremos es que Dios esté en el lugar. Que no haya lugar para el enemigo. Pero para que no haya lugar para el enemigo, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios.
Bendito es nuestro Dios, amado hermano. Dice 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es lo que decía, que muchos dicen, es imposible que yo me retenga, o es imposible que yo aguante lo que me hacen. Pero aquí claramente nos habla, dice, sí es posible, en cuando depende de vosotros, dice. Aleluya. Va a depender de cada uno de nosotros si queremos guardarnos, si queremos que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Va a depender de cada uno de nosotros. Si queremos hacer el bien, va a depender de cada uno de nosotros. Porque para hacer el bien, nadie nos obliga. Cuando usted se vino de su casa de Guatemala, nadie le obligó para venir acá. Al menos yo. Uno piensa, porque quiere algo. Dice, no, pues quiero lograr algo. Y esto es similar también. Uno quiere llegar al cielo. Uno quiere que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Pues hagamos lo que la palabra dice. Porque si queremos que el plan de Dios y el propósito de Dios se cumple sin hacer nada, pues no se puede lograr nada, amado hermano. Por eso el Señor nos habla, dice, sí es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amado hermano, la venganza no es de nosotros. Metamos eso en la mente y metámoslo y guardémoslo y meditámoslo. Cada vez que alguien nos haga un mal, recuerda que la venganza no es suya ni mío. La venganza es de Dios. Dice la palabra de Dios aquí que si uno vence el mal con el bien, dice el Señor que bendito es nuestro Dios, que Él no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así de que, amado hermano, tomemos en cuenta la palabra de Dios. Cada palabra que escuchemos, guardémoslo, atesorémoslo, como dice la palabra del Señor que nos habla en Proverbios. Escríbele en el cuello, para que entonces cuando uno esté en cualquier lugar donde sea, uno se acuerda, pero la palabra de Dios me dice que no tengo que devolver mal por mal. Porque si uno no guarda la palabra de Dios y cuando tú sientas ya hayas actuado, y lo que el Señor quiere es que uno no actúe como el impío hace. Amado hermano, tengamos mucho cuidado y hagamos la voluntad de Dios. El propósito de Dios es que hagamos el bien. El propósito de Dios en nuestra vida es hacer el bien. Es hacer el bien delante de nuestro Dios Todopoderoso. Porque recuerde que usted, si hace lo bueno, no lo hace al ser humano. Ahora, si lo hace en frente del ser humano, pues de nada le sirve. Porque el Señor lo que quiere es que le obedezcamos y que tengamos el temor de Él. Bendito es nuestro Dios, amado hermano. Vaya conmigo en Primera de Pedro 4:1. Santo es nuestro Dios Todopoderoso. Alaba al Señor porque Él vive y permanece para siempre. Gloria a Dios, aleluya.
Bendito de Dios. El propósito de Dios en nuestra vida es que seamos humildes. Amén, amén. Es que seamos sinceros. Es que seamos honestos. Porque el Señor nos habla, nos enseña. Ya depende de uno si no lo quiere hacer. Ya es muy nuestro problema si no lo queremos hacer. Pero el Señor nos habla en su palabra. Bendito es nuestro Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, primero de Pedro 4:10, amado hermano. Bendito es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor nos habla aquí. Yo sé que el Señor, el propósito de Dios, el Señor tiene un don para cada uno. Y cualquiera que Dios ponga en nuestras manos, dice el Señor y nos habla aquí, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios te ha dado un don de cantar, y si ves a una hermana que no ha aprendido a cantar, enséñale. Es lo que el Señor nos habla aquí en su palabra. Si el Señor te ha dado un don de predicar, y si alguien desea aprender a predicar, tiene ese miedo o no entiende la palabra del Señor, enseñémosle. Enseñémoslo, por es lo que dice el Señor, administrémoslo por la gran multigracia de Dios. Porque si tenemos esto, lo que dice el Señor, la multigracia, es porque no te va a costar decir, claro que sí, amado hermano. Pero si no tenemos la multigracia de Dios, la respuesta que alguien va a decir, no, pues yo me esforcé, si tú quieres, esfuérzate. A mí me costó, como muchos dicen, no, a mí me costó lograr, si tú quieres, pues ve a buscarlo. Si el Señor nos ha dado un don de aprender un instrumento, enseñémosle a alguien. Si alguien se acude a uno, enséñame, claro que sí. Pero nunca metes en la mente, yo te enseño, pero me vas a pagar. Y eso no es tener multigracia de Dios. Por eso el Señor nos habla que como así de gracia, lo recibiste también de gracia. Tienes que darlo. El propósito de Dios es que seamos obedientes. Es que tengamos la gracia de Dios en nuestra vida. Amado hermano, seamos agradecidos con lo que Dios pone en nuestras manos. Dice el 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Por eso el Señor recuerda, amado hermano, que la gloria no es suya. La gloria es de Dios. Y todo lo que Dios pone en nuestras manos, ministrémoslo tal como lo que Dios nos da. Para que entonces se diga que el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. Recordemos que el propósito de Dios es que vivamos para Él. Es que hagamos las cosas bien. Si hay alguna cosa que nos hace falta de hacerlo, pidámosle al Señor y Él nos enderecerá. Él quitará lo malo y pondrá lo bueno. Pero siempre y cuando busquemos de Dios, porque entonces Él hará las cosas a su tiempo, no a nuestro tiempo. Porque es lo que tenemos
queremos que las cosas que suceden tan pronto. A veces uno dice, pasa el propósito de Dios, llega a nuestra vida. Eso es lo que yo no quería. Yo quería lo otro. Es que no es lo que queremos. Es lo que Dios tiene. Porque quizás lo que uno quiere nos hace perder en los caminos de Dios. A veces uno pide algo sin saber lo que está pidiendo. Mejor dejemos que Dios haga su voluntad y en que el propósito de Él se haga en nuestra vida, amado hermano. Bendito es nuestro Dios. Póngase de pie. El Señor ha sido bueno. Si usted siente que el Señor le ha hablado, agradécele a Él, que no soy yo el que ha dicho, es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Oh bendito Dios, gracias te doy en esta preciosa hora de la mañana, Señor.